Señoras y señores, perdió Paraguay 4-1 contra los Estados Unidos en su debut en la Copa del Mundo después de 16 años, en lo que ya es catalogado como el peor partido de la era Alfaro hasta ahora, y muy correctamente. Paraguay realmente no respondió en un partido en el que el paraguayo esperaba una victoria en una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia, pero esto aplicado a la realidad derivó en lo que pudo ser tranquilamente el debut mundialista de un organizador con mayor goleada en la historia de los mundiales, cosa que afortunadamente no termina ocurriendo. Y a Paraguay lastimosamente lo golpean en momentos clave del partido. El primer gol, el gol en contra, desafortunadísimo por parte de Bobadilla, que créanme a mí es mucha responsabilidad de Bobadilla, pero también es muchísima responsabilidad del número 4 Juan Cáceres, que jugó un partido espantoso, no vamos a entrar en detalles aún. Pero también es gran responsabilidad de Bobadilla, y en el momento en el que pasa es un momento clave del partido, porque de última, si esa no entraba y de pronto Pulisic tenía una más y ya lo mandaban a cubrir esa zona. Y Paraguay en el 0-0 capaz si se organizaba mejor, cosa que no terminó pasando, porque al gol que le cae a la selección tan temprano y en contra, con la confianza que tenían los muchachos que vienen de golear 4-0 a Nicaragua, termina cayéndoseles en lo mental y lo psicológico, y esto deriva en que se desordenen, y además de eso no les salga absolutamente nada. Cuando la selección ni siquiera había reaccionado tan siquiera al primer gol, cae un segundo gol de Estados Unidos que es anulado por offside. Y cuando parecía que eso de pronto anímicamente la selección lo podía subir un poquito, termina cayendo el segundo, y eso es dilapidario para los ánimos de una selección que venía desordenada, que venía nerviosa. Después de eso, lo único que quería todo el país es que el primer tiempo se termine, organizarnos un poco mejor y de pronto ver si lo podíamos dar vuelta en el segundo tiempo, porque pasó lo lógico, que iban a sacar a Pulisic, que iban a sacar a Balogun, cosa que evidentemente iba a ser un poquito más abierto el partido que Paraguay lo empate. Cosa que no pasó, porque en la última del primer tiempo el jugador estadounidense termina marcando el tercero, y ahí me parece que la posibilidad de sacar un empate se fue al mazo. El 2-0 era un resultado todavía ni tan desfavorable o ni tan disparejo, porque estaba la esperanza, ¿no? Pero con el tercero ya la cuestión pasó a ser, el de sacar un empate pasó a ser un rescatar una buena diferencia de gol, perder, pero no perder 3-0. Y todo en ese primer tiempo termina ocurriendo los famosos momentos clave que yo menciono. ¿Por qué? Porque si Diego Gómez metía el primero al empezar el partido, capaz la cosa era diferente. Si Bobadilla la mandaba para afuera, capaz la cosa era diferente. Y así demás escenarios que podemos ir mencionando. Si no nos metía en el tercero, en la última del primer tiempo, capaz la cosa era diferente. Pero en este caso la suerte estuvo del lado del conjunto estadounidense, y Paraguay realmente no le salió nada. ¿Por qué? Porque estuvieron nerviosos todo el partido. Les pesó bastante a los muchachos el debut mundialista, y ya en el segundo tiempo dicen, bueno, vamos a pensar a largo plazo, vamos a intentar reducir esta diferencia de gol para no quedar tan mal parados en el grupo, y salen un poco más ordenados, también sacan a Pulisic, sacan a las figuras, y Paraguay termina marcando el primer gol en un mundial después de aquel gol de Barreto contra Eslovenia, si no estoy equivocado. Después de 16 años, el gol es de un brasileño por parte de Mauricio Magalhães, nacido en Brasil, representante de la selección paraguaya, que realmente le cambió la cara al partido, realmente demostró Mauricio, y terminó haciendo un buen partido el tiempo que estuvo. Me parece que amerita titularidad después de lo que pasó. Y al final a la selección nacional se le termina dando el peor escenario posible. ¿Por qué? Porque cuando uno dice, bueno, podíamos buscar la diferencia -1 después del descuento de Mauricio y no quedar -2. Podíamos haber quedado -1, podíamos haber quedado -2, pero en la última jugada del partido, en un partido en el que se adicionaron 7, dicho sea de paso, me parece que no era para adicionar 7 minutos, terminan pasando esos 7 minutos y termina anotando el cuarto gol para el conjunto estadounidense, el jugador que sinceramente ya no me acuerdo cómo se llama, ni me quiero acordar, pero mete un golazo en el que muchos lo critican a Gil, pero esa tapada realmente es difícil, a 3 dedos. Imagínate que Diego Gómez le hizo una similar a Alisson Becker y no la sacó ni en pedo. Me parece que el arquero lo están condenando por algo que él no hizo, porque realmente el partido de la selección fue espantoso en todas las líneas. Y haciendo el análisis uno por uno, que lo vamos a empezar a hacer justamente ahora, vos decís, el arquero, Orlando Gil, tuvo 2-3 tapadas importantes. Hay una que no la hace contar porque él la toca, se ve que la toca, pero dan saque de arco, esa no la cuentan. Luego está el mano a mano, luego está la pelota que le da en el pecho.
2 o 3 jugadas en las que no pesan mucho, porque al final terminaron perdiendo 4 goles. Y en cuanto a lo que es la salida y el juego con los compañeros, no le podemos criticar mucho, porque sus compañeros tuvieron una tarde en Estados Unidos pésima. En cuanto a lo que es su función, no dio rebotes pelotudos, aseguró bien las pelotas, saliendo bien a cortar. A la hora de la salida se equivocó un par de veces, pero es que sus compañeros, sus defensas, los que tenían que salir con él, le generaban una inseguridad enorme a la hora de salir, y ellos terminaban optando por reventar la pelota. Cosa que no funcionó ninguna vez en todo el partido, porque cuando Diego Gómez se filtra, cuando le deja la pelota a Tony en la primera del partido, esa fue la única que nos dejaron filtrar, porque después ya Estados Unidos estaba más preparado para las filtraciones de pelota y evidentemente no podíamos hacer nada más por ahí. Me parece que el partido de Gil fue 6 puntos, se comió 4 goles, no le podemos tampoco venir acá a decir que se ganó el puesto en este partido, pero me parece que no está para condenarlo del todo, no está como para borrarlo para siempre de la selección. Podemos probar con otro arquero, podemos probar con Gastón Olveira, que de pronto en los partidos importantes se puede agrandar un poquito más, pero entre los más puteados me parece que no está Gil, y si está es porque los olimpistas quieren meter a la fuerza a Gastón a la selección. Después está la saga central, conformada por Gustavo Gómez y Omar Alderete. La verdad es que me lo esperaba, o sea, no me lo esperaba a este nivel, pero esperaba que se caguen un poco la famosa generación de perdedores y sus representantes, Omar Alderete y Gustavo Gómez, que la verdad no hay mucho que decir. Se equivocaron en todas las que se podían equivocar, la defensa estuvo espantosa, Paraguay lo pagó muy caro, y la verdad es que nos perjudicaron cuando no nos tenían que perjudicar. Poco en la salida, poco en la defensa, mal en la marca, en la contención a los laterales también bastante mal. Y esas cosas son las que terminan derivando en la derrota de la selección. También una cosa muy importante a destacar, y es que el césped híbrido me parece que termina perjudicando a la selección. Me parece que los estadounidenses estaban mucho más acostumbrados a ese césped híbrido que nosotros, que nos resbalábamos en absolutamente todas en las que nos podíamos resbalar, y eso nos terminó perjudicando. Junior Alonso, otro de la generación de perdedores que fue contribución de gol para los dos de Estados Unidos. La verdad es que Junior Alonso no merecía jugar de titular en este partido de la selección, habiendo tantas opciones para la lateral. Está el futuro de los laterales del país, que fue uno de los laterales con mejor proyección a futuro según un premio de no sé qué de las Olimpiadas, y es Maidana. Es un lateral joven que tiene experiencia, proyección e incluso un gol con la selección, cosa que Junior no te ofrece en ningún pasaje del partido. Además se termina equivocando bastante, le falta velocidad, cosa que Maidana tiene bastante. Y me parece que Junior es uno de los candidatos a ser suprimido más adelante. Probablemente sea su último partido en los mundiales, porque realmente después de esa actuación a Junior Alonso no lo puedes poner más. Luego está Juan Cáceres, que supo meter en su bolsillo al mismísimo Vinicius Junior. Hoy le costó una enormidad contra Christian Pulisic, que lo pasaba como si fuese un cono. Realmente quiero ser respetuoso, porque después del pésimo pero espantoso, horrendo, de los peores partidos que he visto individualmente de un jugador en un mundial, realmente solamente me genera vibras negativas, palabras negativas para Cáceres. Y lo más triste es que desde mi punto de vista no hay otro que mejor que él. Habrá que trabajarlo porque es el que tenemos en ese lateral, y evidentemente Estados Unidos hizo lo lógico. Paraguay tiene un equipazo, tiene una defensa excelente, tiene un mediocampo excelente, tiene una delantera que pasa los 6 puntos. Y bueno, ¿cuál es su punto frágil? Los laterales, porque los laterales son un espanto, y evidentemente, bueno, estos son los peores, tenemos que atacar por los laterales porque lo vamos a romper fácil. Y al final Pulisic hizo lo que quiso con el lateral de Paraguay, el número 4, Juan Cáceres, que realmente le mando mis pésames porque hizo un partido para el olvido. En el medio estaban dos, Bobadilla y Andrés Cuba, los dos que son característicos metedores, lo que convertía a la salida de Paraguay, pero vamos, en un pelotazo, que la baje Tony y que hagan los extremos lo que puedan hacer, ¿no? Porque en el medio no había creatividad, no había juego. No sé cuál fue el objetivo de tirarlo a Diego Gómez por derecha, creo yo, por la misma banda que Juan Cáceres. No sé si era para darle una mano, no sé para qué era. Me parece que Diego Gómez te puede rendir mucho más como un 5 natural, acompañado de Cuba, que esa fue la forma de jugar de todas las eliminatorias, y ahora vienen y lo cambian y lo meten a Bobadilla, que fue un espanto. Los primeros minutos le quedó muy pero muy chico la camiseta de la selección, al menos en un mundial. Y Andrés Cuba, que bueno, se esperaba un poco más de él, porque bueno, es el muchacho que juega en la MLS, que está acostumbrado al ritmo estadounidense, que conoce los jugadores, demás cosas, pero realmente
nadie jugó bien, nadie se salva en este caso. Y seguimos analizándolo desde la mejoría, porque claro, necesitamos mejorar, porque la selección nos representa a todos y la verdad es que queremos que le vaya bien a la selección, pero con Bobadilla me parece que es otro de los candidatos, junto con Cáceres, junto con Alonso, no sé qué tanto Cáceres, más bien para mí Alonso y Bobadilla hasta ahora los borrables de esta lista, y dejarlo a Gómez de 5 y a Magalhães, yo que sé, que se quede por banda. Miguel Almirón, poco de él también. No hay mucho que destacar de la actuación de Miguel Almirón, más allá de nada, más allá de la tarjeta que se come por fingir una falta, sacar un tiro libre y luego, bueno, lo anulan el tiro libre por simulación. Bueno, no lo anulan, pero le anulan la tarjeta al estadounidense, le dan una tarjeta a Miguel, y eso es lo más destacable de Miguel en el partido. Sanabria me parece que está sobrevalorado, más allá de jugar en Europa, en Italia, pero amigo, juega en el Cremonese, equipo que es, según yo, descendió. Entonces no podemos esperar mucho del delantero de la liga italiana, de un equipo descendido que ni siquiera es titular. Entonces me parece que hay muchas cosas por ajustar ahí. Enciso me parece que fue el que más la intentó, el que más la llevó, el que más esperó de él, pero no hay mucho más que analizar. Hay que ganarle los partidos que quedan y veremos qué pasa. Enciso que, imagínate, tiene la presión de todo un país encima, que estaba a la expectante de su recuperación o no recuperación. Me parece que es una presión enorme. El que más tenía presión en la cancha era él, y fue el que mejor supo manejarla y mejor jugó en general, el que más o menos se salva. Me parece que no le podías exigir mucho tampoco a Julio, sí a Sanabria, pero la única conclusión general que uno puede sacar de este partido es, primero, que los jugadores se vieron totalmente aplastados por la presión. Era el debut mundialista, después de 16 años, después de tantos fracasos, ver a la gente mostrando su apoyo contra el debutante de local. Sabías que el árbitro te iba a empujar la cancha en un césped híbrido que no conocías del todo, que no sabías cómo ibas a jugar, y la verdad es que eso los terminó perjudicando. Y fue algo que le agarró absolutamente todo, y además los golpes en momentos clave también los tumbaron completamente. Pero que el que sabe, el que siguió el proceso, sabe que esto se puede mejorar, y me parece que eso es lo que vamos a esperar en los próximos partidos. Me parece que el resultadista que se está bajando muy rápido, en mi opinión, del barco de la selección, después de lo que fue una derrota que sabemos que es estrepitosa, pero el que siguió el proceso clasificatorio sabe que el equipo no juega así. Es evidente que se vieron afectados por la presión, pero yo creo que si superan ese problema psicológico, teniéndolo a Alfaro, que es un psicólogo nato, te ayuda muchísimo en lo mental, yo creo que esta cosa se puede revertir. Además de que perdió Turquía, y nada, un apoyo enorme a todos los jugadores. Nadie se va a bajar del barco, al menos el verdadero futbolero. Ya hablaremos más adelante del hincha resultadista, que es el hincha paraguayo, pero al menos de momento todos seguimos con la ilusión intacta.